La Fuerza Aérea estadounidense empieza a jugar con fuego de manera peligrosa cerca de la frontera rusa. La respuesta del Kremlin no tarda en llegar y hace huir a la amenaza de Washington con el rabo entre las piernas. A pocos días del vergonzoso ataque a la sala de conciertos en Moscú, la Casa Blanca demuestra que no tiene el más mínimo respeto por las tragedias ajenas y amenaza con bombardeos. En medio del incremento de las tensiones en los distintos conflictos actuales, el Pentágono y la OTAN parecen apostar a un incremento de la amenaza bélica contra Rusia, pero las fuerzas de Putin hacen que los atlantistas piensen dos veces antes de seguir por ese camino. Una dura advertencia recorre los cielos de la frontera rusa y Kiev también recibe un zarpazo del oso. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En los últimos días, el Ministerio de Defensa ruso informó que 2 bombarderos de la Fuerza Aérea estadounidense fueron identificados sobre las aguas del mar de Barents, con dirección a la frontera rusa. El 24 de marzo, los medios rusos de control del espacio aéreo sobre las aguas del mar de Barents detectaron un objetivo aéreo en grupo que se aproximaba a la frontera estatal de la Federación de Rusia. Así señaló el organismo del Kremlin. Un caza MiG-21 en servicio de las Fuerzas de Defensa Aérea fue enviado para identificar el objetivo aéreo y evitar una violación a la frontera estatal, agrega el comunicado de defensa, dejando en claro la huida de las aeronaves identificadas. En el informe se precisa que se trata de 2 aviones bombarderos estratégicos B-1B de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Al ver que el caza ruso se acercaba a ellos rápidamente, cambiaron su rumbo y se alejaron de la zona de contacto fronteriza, los pilotos de estas aeronaves. El avión ruso regresó a salvo a su base. No se produjo ninguna violación de la frontera estatal. La operación se llevó a cabo en estricto cumplimiento de las normas internacionales. Así agregó al respecto el ministerio eslavo. El organismo del Kremlin insistió en que las maniobras realizadas por el caza MiG-31 cumplió estrictamente con las normativas sobre el uso del espacio aéreo sobre aguas neutrales, así como las medidas de seguridad. Este hecho se suma a varios intentos de la OTAN de violar el espacio aéreo ruso en distintas ocasiones. Especialmente aviones franceses, alemanes y estadounidenses han sido sorprendidos en varias ocasiones solo este año. Sin embargo, una de las cosas que más causó indignación a nivel mundial fue que este intento de incursión de 2 bombarderos estratégicos de Washington se realizara a pocas horas del ataque criminal en la sala de conciertos del Crocus City Hall. Recordemos que esta tragedia, perpetrada por un grupo armado con aparentes conexiones al ISIS y a Ucrania, ya se cobró la vida de 137 personas. La información que circula actualmente apunta a que los autores tenían planeado escapar hacia Kiev. Según esta información, los perpetradores de hecho tenían una conexión en Ucrania que les serviría como vía de escape. De ser así, el Kremlin estaría manejando la hipótesis de una complicidad concreta del gobierno de Zelensky. En este contexto, el intento de incursión de los aviones bombarderos de Estados Unidos en dirección a la frontera rusa resulta más que sospechoso, más considerando que fue la propia inteligencia de Biden quien había dado una alerta semanas atrás sobre posibles ataques a Rusia. Este comunicado de la embajada estadounidense en Rusia fue publicado en el boletín oficial, pero luego del ataque a la sala de concierto lo eliminaron sin ninguna explicación, algo que terminó por sembrar muchas dudas al respecto. Por otra parte, también es importante recordar que la OTAN se encuentra completamente movilizada por los ejercicios militares anunciados el mes pasado. Estas maniobras implican la participación de 90.000 efectivos militares. Estos ejercicios fueron llamados Steadfast Defender y son los más grandes desde el final de la Guerra Fría. En sus movimientos militares se simula específicamente un enfrentamiento con Rusia en distintos ámbitos. Este dato no es un hecho menor, puesto que el curso del conflicto en Ucrania es cada vez más negativo para la OTAN. El organismo es actualmente el principal apoyo militar que tiene Kiev, junto a su principal patrocinador, que es Estados Unidos.
Distintas figuras políticas en Washington y en la Unión Europea han repetido en las últimas semanas que una derrota de Ucrania sería un golpe muy duro. Biden incluso llegó a decir que no se puede permitir que Rusia gane ese conflicto. Por su parte, el mandatario francés, Emmanuel Macron, dijo que su país está evaluando la posibilidad de enviar tropas de manera oficial a Ucrania, algo sobre lo que luego tuvo que dar marcha atrás en su discurso, aunque en los hechos, aparentemente, esta idea sigue en pie. En este sentido, el clima hostil de Europa y Estados Unidos hacia Rusia es cada vez más acentuado. La OTAN ya es conocida mundialmente por ser el principal organismo promotor de guerras y calamidades en el mundo entero, y hace décadas que amenaza a Moscú. Además, vale recordar que el ataque a Nord Stream también se hizo al amparo de ejercicios militares de la OTAN en el mar Báltico, según denunció luego de una investigación el ganador del Pulitzer, Seymour Hersh. En este sentido, es cada vez más recurrente que la OTAN realice ejercicios militares y haya un ataque criminal contra Rusia. La incursión de estos bombarderos, justo el mismo día del ataque al Crocus City Hall, empieza a formar parte de una coincidencia cada vez más extraña. No sería para nada extraño que estos ejercicios se estén utilizando como una cortina para realizar actividades bélicas encubiertas. Estas maniobras son uno de los sellos distintos de la organización atlantista. Recordemos que las incursiones de drones estadounidenses de última generación en distintas partes del mar Báltico y el mar Negro son habituales desde el inicio del conflicto en Ucrania. Uno de los hechos más recordados en este sentido fue cuando aviones de caza ruso detectaron la incursión de un dron MQ-9 Reaper que sobrevolaba las aguas cercanas a la península de Crimea y fue derribado por las maniobras de un caza ruso. En este contexto, es claro que Estados Unidos está empujando cada vez más a Rusia con sus provocaciones. Sus bombarderos asomaron sus narices en un día de luto para Rusia, pero tuvieron que salir corriendo. La paciencia del oso está al límite y si Ucrania está involucrada, pagará las consecuencias. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.